Hola Mili. Vamos a tratar de ya hacer un cierre porque, bueno, no sé si es la conexión, pero vamos a ir cerrando con Mati. Eh, bueno, no sé si es la conexión, la hora. Ahí está. Bueno, ahí te mandé la invitación, si no mandame vos, Chiqui, y nada, ya vamos a ir haciendo un cierre. Por ahí para el que se conectó tarde o no llegó a verlo, queda guardado ahí en la biografía, en el feed, no sé cómo se dice, del Instagram de Radio Cero. Y la genia de Emily después sube todas las notas al canal de YouTube porque es la más capa en producciones. Transmitir con Matías. Ahí. A ver si se suma Mati. Hoy nos boicoteó un poco Instagram la conexión. En el sector. Ah, bien. ¿A dónde se puede ir a prender fuego Instagram? Justo Porque cuando ya nos estamos. estábamos por poner en un tema ahí, cuando le íbamos a Pero picantear sí, un poco, Instagram nos sabotea. sí. Eh, te- se me ponen a poner yo me enojo, viste, enseguida se me ponen los cachetes colorados, como que digo, te iba a matar, Che, te iba a matar antes que internet. no, se nos Pero tilde, bueno, por ahí para ya ir, qué sé yo, resumiendo, ir concluyendo, lo que tengas ganas, me interesaría un análisis tuyo, bueno, esto que veníamos charlando un poco, en cuanto a la función actual de los medios de comunicación, la política, lo que tengas ganas, el espacio es tuyo. eh, bueno, yo creo que desde la humildad, no, no sé si estoy preparado todavía para decir, bueno, los medios de comunicación son esto o inciden en esto, pero me parece que yo tomaría desde el principio de la charla que tuvimos, ¿no? Me parece que hablando un poco de comunicación, en sí, creo que formamos parte de esta generación, esta nueva generación alejada en un principio de ese miedo, entre comillas, a la información que había, por la dictadura cívico-militar, porque vamos a, si bien siempre fuimos, algunos fuimos de que nos gusta la política, charlar sobre política, hablar y hacer política, yo creo que tuvimos esa oportunidad que por el 2003, yo empecé a estudiar en el 2006, por ejemplo, entonces es como que nos alejamos. Si bien teníamos ese miedo de nuestros padres, que sí son la generación que en ese momento venció lo que era la dictadura cívico-militar y que tuvo también ese rebote también o ese efecto, que se postergó, que se alargó en el tiempo, pasando todos los Ujú. 80, parte de los 90, y que también vivió ese vaciamiento de, de ideología, ese vaciamiento porque el no te metas, para hacer un resumen, disculpame, tuvo su repercusión en los 90 con el no te metas para el que no te interese. Todo el neoliberalismo que se le llamó tenía mucho que ver con la cosa política va por otro lado. Nosotros no tenemos que tocar en política porque eso va por el costado, que lo hagan los otros. Porque estaba o mal o porque no era necesario la política. Nosotros formamos parte de esta nueva generación de jóvenes, que sí, Se me tildó. Se me quedó tildado el chiqui. ¿Ahora estás? hubo que
Eh, creo que sí. Vas a tener que hablar No más sé qué se escuchó, no pausado sé qué no se y no escuchó. moverte. Mi vieja me está escuchando, creo. Vas a tener que hablar más pausado porque hay delay y no moverte. Me quedó en la pose. Bueno, no sé si yo llego. Mili, ¿me decís si yo me escucho? A ver ahí. Voy a acercar un poco más al router. Totnet, mandanos señal, por favor. Ya la pudrimos. Ya la pudrimos, Totnet. Bueno, se me escucha, entonces. Si se escucha, sigo. De última, en algún momento me va a llegar la señal diciéndome. No, como para concluir, si ellos se dieron cuenta que la comunicación eh, Ahora sí. Decías, para concluir. Uy, bueno. Salió Mati. Vamos a ver si podemos enganchar como para dar un cierre, una pena, porque venía re interesante la charla, se nos cortó medio ahí en el análisis que veníamos haciendo. Pero bueno, vamos a intentar una vez más. Es una pena, porque la verdad que venía re interesante la charla. Medio que nos cortó la inspiración. Va, no, en realidad no, el hilo conductor, pero a ver, ahí sí, si funciona bien internet, sí, sí, me parece que no quieren que hable Chiqui. Hola Dami, hola amigo, ¿cómo andan? Espero que muy bien por allá. Cuando íbamos a hablar un poco de ya meternos más de lleno en política en sí, si bien sí que decía como todo es política, pero bueno, ya por ahí la idea era hacer un análisis actual en relación a los medios de comunicación, su función y bueno, obviamente cómo incide eso en algunas cuestiones. Justo Instagram no quiere que prosigamos con la nota, así que no sé, Mati, tenelo como una señal. A mí me aparece como esperando a Matías de Mateo. Y bueno, no sé si será la hora o qué, pero para mí ya sabían que Mati estaba por picantear el vivo, que iba a tirar una bomba. Hola Pini. Eh, así que no, así que no nos deja. Mati, no, sí, a ver, si prometés que no vas a decir nada raro, Instagram te va a dejar conectar y que podamos cerrar la nota. No podés hablar de política, ya está. Nos censuró acá estoy. Instagram. Simplemente te voy a decir una cosa. Voy a decir una Tirá la sola cosa. bomba y Y andate. me voy. Eh, hablemos de fútbol, de cricket. Capaz que le gusta. Veníamos re bien con el fútbol. No sé, la verdad. No, igual a esta hora es una hora complicada. Sí, mal. Eh, nada, te decía, quería como resumir, yo nunca puedo resumir en realidad, ¿viste? Me cuesta muchísimo resumir. El productor Facundo, de hecho estoy alargando de vuelta ahora. Facundo Capra, Facu La Capra, que es el productor que conozco de hace un montón, que creo que vos también lo conocés porque estaba en el CUDA, Sí, iba al CUDA, no que genio. siempre, viste, me empieza, dale, redondea, que nos vamos, dale, redondea, y yo no redondeo nunca. Bueno, eh, te decía que llegado a este momento que nos dimos cuenta, nosotros, todos nosotros, los seres comunes, nos dimos cuenta
que la comunicación sirve muchísimo para generar opiniones, que es una herramienta de generación de opiniones también, que es una herramienta muy útil para debatir, y que los medios de comunicación, llegamos a la conclusión que los medios de comunicación sí son son muy importantes en una sociedad, porque, digo, los medios siempre fueron importantes. Lo que pasa es que nosotros, los que estamos en la parte de comunicación, en prensa, los periodistas, un sector de esos periodistas, tuvimos que machacar mucho, ¿me entendés? Tuvimos que decirles, che, mirá que un medio de comunicación no existe el periodismo objetivo, digo, la subjetividad siempre va de la mano porque somos seres humanos, porque tomamos herramientas, por ejemplo, de la filosofía, tomamos herramientas hasta de la psicología como para tratar de llegar al estudio de ese objeto de estudio, como es en la ciencia de la comunicación. Si nosotros nos dimos cuenta que somos seres comunes, claramente los que están en el poder lo saben hace mucho tiempo. Entonces ese es el cuidado que tenemos que tener. Utilizar los medios de comunicación como una herramienta, pero sí defenderlos todo el tiempo, porque si nosotros defendemos a los medios de comunicación, estamos defendiendo la libertad propia nuestra. Es la única manera de seguir, digo, las dictaduras cívico-militar lo primero que hicieron fueron cerrar medios de comunicación y universidades. Entonces, pensemos eso también. Pensemos que los medios de comunicación son muy importantes en la vida de una sociedad, en la cultura, y que todo lo que hablan de discusiones, de grietas, y esto que vos decías, no se habla de política, fútbol, política, religión y fútbol, es porque estuvo impuesto en algún momento. Es algo a lo que nos acostumbramos, pero desde la imposición. Esa frase parece una frase muy simple, y hasta, bueno, me está cuidando para que no nos peleemos, ¿no? O sea, pelearse, ¿desde cuándo pelearse por política está mal? Pelearse, digo, en el buen sentido de la palabra pelearse, sí, discutir. ¿Desde cuándo tiene que...? Bueno, entonces, creo que esa sería la conclusión. Cuidemos los medios de comunicación, cuidemos a aquellos que están en los medios de comunicación, que son los periodistas, porque detrás de un periodista seguramente hay una posición de poder, entonces tratemos de entender también los contextos en que ese tipo, a lo mejor, o esa persona, esa mujer que está delante de una cámara o está delante de un micrófono, también tiene una familia, también tiene un lugar donde vive, y es una profesión, y si bien, bueno, a lo mejor piensa eso también, pensarlo de esa manera, tratar de pensar de que los medios de comunicación son una parte muy importante. Cuando a veces decían el periodismo es el cuarto poder, a veces estamos llegando, creo que a una conclusión de que en realidad es un poder que va paralelo a los tres poderes que tenemos en una república, porque están traccionando todo el tiempo. Una decisión judicial, una ley, o una decisión legislativa, una decisión política desde lo ejecutivo, dependiendo de cómo te lo cuenten, vos podés tener una opinión muy diferente a que te lo cuenten del otro lado. Y las grietas siempre existieron. Las grietas, esta llamada grieta, no es algo nuevo. Los diarios opositores, o las gráficas o las radios opositoras a los gobiernos siempre existieron, no es algo nuevo. Debemos aprender a convivir con eso, y está bueno que aprendamos a convivir con el otro que piensa diferente, pero siempre tratando de discutir en pos de la libertad también. A veces cuando dicen hay que cerrar a todo, hay que cerrarlo, hay que echarlo, digo, no, pero es un medio de comunicación, lo que hay que hacer es entender que ese medio de comunicación tiene un pensamiento, tiene una ideología, y que depende de otros poderes. Y muchas veces los medios de comunicación dependen de los poderes económicos. Es eso, hay que entenderlo. Ya teniendo esa información, vos te sentás y ahí ya está la mirada crítica. Vos te sentás a escuchar a un periodista y decís, bueno, esta persona me lo dice porque piensa de tal o cual forma, o pertenece a un medio de comunicación de tal, o que por ejemplo, su economía la basa en, por ejemplo, una X marca. ¿Y hasta qué punto ese periodista va a poder criticar a esa marca si es que esa marca es la que le paga el sueldo, entre comillas? Es muy raro, es todo muy raro. Por eso, la única forma de que lleguemos a una libertad plena de expresión y de los medios de comunicación es los televidentes y aquellos que acceden a los medios de comunicación y a la información, que también es un punto muy importante, sepan de dónde viene esa información.
de dónde sale, por qué, y por qué se emite en ese lugar, por qué sale ahí. Ya sabiendo eso, me parece que ahí estamos casi llegando a una libertad de expresión plena, porque yo voy a decir en el medio de comunicación lo que a mí me parezca mi opinión, o lo que a lo mejor me diga el medio de comunicación según la bajada de línea editorial, puede que concuerde o no, y lo voy a decir por X motivos. Ya si el televidente, el oyente o el lector lo sabe, ya sabe eso, me parece que ahí hay una libertad de expresión. Sí, bueno, Pini Goro decía totalmente de acuerdo, a través de los medios el pueblo puede alzar su voz y hacerse valer de sus derechos, sí, tal cual. Por eso lo que decía Sí. Chiqui de cuidemos los medios de comunicación. Un poco lo que escribía Fede es un poco el ejemplo de Mati con la marca. Antes que nos terminen de censurar, hablando de todo un poco. Así que el que entendió, entendió. Sí. ¿Qué te iba a decir? Así que, bueno, no, totalmente claro, y cuando lo describía se me vino, oye, miré un ratito C5N, que Juan grabó y se hablaba porque está defendiendo a Dolores Cheverne, si no le estoy errando en el apellido, con esto de la contienda judicial con el hermano. Y cómo citaban a otros colegas de otros medios que como vos decías, cada medio de comunicación tiene su bajada de línea editorial. Y me parece que el camino es por ahí, por la tolerancia. Sabemos que hay un medio que piensa de determinada manera, tiene su pauta o su marca que lo banca, entonces va a bajar línea de esa manera. Es como vos decías, mientras la gente lo sepa, después que consuman lo que quiera. Ahí se termina la mentira, entre comillas, o la fake news, o la noticia falsa. Digo, porque pasa a ser una ficción. Pero si vos sabés que es una ficción, vos cuando mirás una novela, vos sabés que es una ficción, claro, y listo, te sentaste y te entregaste a esa ficción. Cuando vos estás viendo un noticiero, en el noticiero, por ejemplo, cuando te muestran, mira, tuve la oportunidad de ver Telefe una semana. Todos los días arrancan con un robo. Todos los días. Y al mediodía. Todos los días. También. Al mediodía. Todos los días. Eso, como televidente, vos tenés que saber que es una bajada de línea editorial. Después que se diga si hay o no inseguridad, o que me vengan a mí a decirme, bueno, pero si a vos te robaran, ¿cómo reaccionarías? No, pará. Yo no digo, no niego que vas a estar mal, que a nadie le gusta que le roben. Digo, enfoquémonos en el análisis de ese medio de comunicación. Listo, su bajada de línea editorial, o su editorial, su línea editorial, es hablar sobre la inseguridad. Para justificar y argumentar de que hay inseguridad en la Argentina, tienen que todos los días pasarte al mediodía arrancar con un robo. No de gusto tienen a, por ejemplo, un periodista que se especializa en hechos delictivos, que es Mauro Zeta, y que está en la mesa. Entonces, todas esas cuestiones son los condimentos, que hoy no hablamos de receta, pero digo, son los condimentos que tiene una noticia también. Que un evento de un robo tenga una música de fondo, que te dé una imagen, un sonido que dé imagen tétrica, por llamarlo de alguna manera, es hasta algo muy de cine. Entonces, si a vos te ponen a lo mejor el robo sin música, o a lo mejor no te muestran la imagen y te ponen a una señora hablándote de lo que pasó en el robo, a lo mejor no te genera lo mismo. Y todo esto tiene que ver entonces con la noticia en sí. ¿Hasta qué punto eso no es una receta de Cheperico? Capaz que ahí no nos corta Instagram con la receta. Claro, por eso, ¿hasta qué punto? Era una conclusión, igual nada más, yo me fui por la rama, pero digo, ¿hasta qué punto no es una noticia? Cuando yo digo, son noticias armadas, no es que es mentira la noticia es verdad. Sí, tal y ahí cual. Ya nos metemos en otro concepto. El concepto de verdad, digo, se puede ramificar para cualquier lado, digo, pero es verdad. Pero no tiene el mismo impacto si no te ponen una música, si no te ponen las cámaras de seguridad. ¿Alguien se pregunta para qué están las cámaras de seguridad? ¿Si están para abastecer a Telefe Noticias o si están realmente para prevenir el delito? Sí, no. ¿Nadie se va a preguntar en eso? Me parece que debemos preguntarnos hasta qué punto estamos seguros de que ¿quién maneja las cámaras? ¿Qué sé yo? Hay una persona que está viendo todo el tiempo lo que pasa. El productor de Telefe. Son cosas que... Claro, por eso, digo, es un productor tiene un directo con un productor de Telefe. Ahí ya tienen el contenido. Bueno,
pero sí es Sí, como sí, lo es decís. increíble, pero bueno, puse Telefe por dar un ejemplo. No, sí, ni Yo, hablar. A mí me llamó la atención también porque veo nada más cuando por ahí vamos a almorzar a lo de mi suegra que nos malcría y nos cocina todavía. Y bueno, mira, Telefe al eh, mediodía, te juro que no puedo comer tranquila porque es como vos decís, es la imagen, el impacto, el chan, 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 la música tétrica, las imágenes tan eh, sensibles y cuando estás almorzando, o sea, todo para que te angusties, para que tengas y después miedo. la bajada de los periodistas. Sí, ni Porque también hablar. eso influye. La bajada del periodista no puede ser lo que acaba de... Sí, Digo, se va. eso es todo un armado, y suena mal decirlo armado, pero es verdad, no tiene nada de malo tampoco, a lo mejor. Para Ni las hablar. personas que quieren, digo, tienen que entender que están viendo un medio televisivo de noticias, y que también tienen que tener en cuenta de que hoy en día los medios de comunicación, por ejemplo, los de aire, tienen, lo único que producen propio los canales de televisión son los noticieros. Después todo lo otro es tercerizado, son productoras tercerizadas. Eso tiene mucho que ver. ¿De quién es Telefe, por ejemplo? No tenemos ni idea. ¿Saben de quién son las empresas? Bueno, la ley de servicio audiovisual exige que informen abajo a quién pertenecen esos medios. Y para Hay un montón de responsabilizar cosas. a alguien, porque si no, cada cual comunica lo que quiere y qué sé yo, una sociedad anónima es el dueño del medio. Y también, claro, y también está pensado por esto, para que yo pueda entender de dónde viene. Si es Telefe, si es de Telefónica, Claro. o de qué. La otra vez había salido una nota en Telefe, por ejemplo, que estaban criticando a la empresa que daba la línea de teléfono porque no se lo venía a colocar. Cuando la persona dijo que estaba criticando a la empresa, el cronista ya sabía que tenía que correrse de ese lugar, que no podía hablar mucho de ahí. Todo eso influye. Entonces, si yo sé de dónde viene la noticia, de dónde viene ese armado de la noticia, a quién pertenece, ahí estamos logrando una libertad de expresión, una libertad a la información. Porque yo sé que me lo dice con un contexto y con una subjetividad también, que no va a criticar a lo mejor a quien le da de comer, qué sé yo, no Claro. sé, pero puede tomar por ese lado. Y otros periodistas deciden, bueno, yo acá con esta línea editorial no trabajo, otros sí, no me pongo Ni tampoco, hablar, a juzgar. Sí, no sí, está bien, se claro, no entiende. está bien juzgar al periodista que decide hacerlo. Sí, tal cual. Lo que yo creo que está bueno para no caer en eso es que la persona que accede a la información tenga, valga la redundancia, esa información de quién pertenece el medio. Bien. Bueno, Chiqui, antes que nos sabote de nuevo, que nos Sí, perdón, censure. me fui re largo, ¿eh? Para mí que tiramos algunas palabras que se preocupó Instagram cuando viste que te escuchan y toda la bolilla con las publicidades y demás. Dijeron, no, esto, en la revuelta se llamó el programa. Sí, Tiramos alguna porque que otra Instagram, cosa, palabrita, y dijeron, no, cerrame la revuelta porque en la acera porque se viene heavy. Pero bueno, yo estaría ahora, ¿sabes? Es más, nos debemos sí, los choripanes con el vino tinto para cerrar. todo muy peronista, ¿no? Y bueno, gracias por tu tiempo, por la paciencia en estos inconvenientes técnicos. No, al contrario. Y bueno, nada, los mejores de los éxitos en esta etapa. No se puede, nos faltó charlar un poco esto de la época de pandemia, no se puede proyectar mucho este año, así que bueno, veremos el año que viene cómo nos encuentra en lo laboral, en lo profesional. Pero bueno, siempre para adelante. Te escuchaba también un poco hoy en este sentido de plantearse a veces hasta dónde sostener la profesión cuando no da plata, pasa con el periodismo. Creo que hoy a nuestra Tantas veces. generación, claro, nos pasa en todos y creo que en todas las profesiones. A veces te planteas, che, tendría que laburar de esto y no de otra cosa para que me sea económicamente sustentable, digamos, para mí, para mi familia. Pero yo valoro muchísimo a la gente como vos y como, bueno, la gente que pasa por la revuelta, tan apasionada y tan metedora, digamos, de lo que le gusta. Para mí es un ejemplo, la verdad que aprendo mucho porque del otro, de la otra, de quienes pasan por la revuelta, porque es una motivación de decir, pucha, si pueden todos ellos, pueden todas ellas, tenemos que seguir y seguir insistiendo y es un mensaje también para los seguidores, las seguidoras de decir se puede. A veces hay malos momentos, pero hay que seguir insistiendo.
Sí, sí, tal cual. Yo agrego bueno, te agradezco, antes que nada, por supuesto, por la invitación, por charlar. Siempre hemos charlado muchas veces hasta altas horas de la Sí. noche, hablando al pedo en el patio del Y CUDA. jugando al truco Exactamente, bueno, sí, al TEC también en un también. momento, Ahí se técnicas y picanteaba ahí. estrategias de guerra. Sí, sí, sí. Pero no, yo te agradezco porque siempre, obviamente que para la profesión nuestra sirve todo tipo de charla, que la gente te conozca, que hablar, saber cómo opinás, saber qué Ujú. es lo que hablas de nuestro, por lo menos desde mi parte, que es la parte de la comunicación, la parte del periodismo, saber en qué atamos. A mí me cargan en Buenos Aires, me cargan porque todo el tiempo hablo de arrecifes, todo el tiempo digo arrecifes. Por lo Sí. tanto, si es por mí, siempre van a conocer de dónde salí, de mi ciudad, porque, o de la ciudad en la que me guste y quiero, porque estoy acá por lo que te contaba hoy. Ujú. Y por el lado del año, sí, un año rarísimo, muy raro. Y lo único que espero es que el año que viene firmemos todos y juntemos firmas para que se llame 2020 bis, porque es como que no da. 2021 Y, pero ya, como que hay algo ya que el acá. número te da ganas de patearlo igual, ¿viste? No sé si No, bis. bancarla, ¿viste? Hay que darle para adelante, va, no, siempre hay que darle para Sí, sí, ni adelante. hablar. Nada, yo estoy ansioso, soy muy ansioso, estoy ansioso para ver qué análisis vamos a hacer de acá a 10 años sobre nuestra época de pandemia y las charlas comunes. Me gustaría estar en todas las charlas, de que venga alguien con la ensalada a ponerla para el asado o para las pastas, qué sé yo, y digamos, che, ¿te acordás? Hace 10 años que estábamos todos con barbijos, que nos poníamos alcohol en gel todo el tiempo. ¿Te acordás aquel que decía que salía en la televisión y decía que era todo mentira? O recordar a toda la gente que la está pasando mal también y a aquellos que están en el frente de batalla, como decimos siempre, Ujú. de recordar y decir, che, mira, este estuvo ahí, era médico en ese momento, o recordar el lamentable hecho de la gente que perdió familiares cercanos, o bueno, que tuvo en su momento, digo, la experiencia de tener o no tener la enfermedad, digo, va a haber un montón de cosas para hablar también y espero que esto de la comunicación, que sirva hablar mucho todo el tiempo y recabar datos, recabar gente, diarios que hayan hablado, tener en cuenta las tapas de los diarios que hayan salido en ese momento, los editoriales de los periodistas. Creo que hay que hacer eso en realidad para no perder, no dejar de acordarse de lo que pasamos, que fue y que estamos pasando y que lamentablemente por ahí falte todavía un tiempito más. Es muy duro todo, la verdad que es un momento, hay que decirlo como corresponde, es un momento de mierda. Entonces esperemos que podamos llegar a una conclusión y acordarnos de acá a 10 años a ver qué fue, cómo reaccionamos. Sí, total. Es difícil hacer un análisis hoy porque, como decís, un momento de mierda desde donde se lo mire. Así que es Sí, difícil, pero estoy con vos en esto de que apenas pases, ahí sí van a salir análisis, historias para contar millones. Así que sí, sí, compartir la palabra, como hacemos acá, y seguramente va a haber cosas copadas para leer post pandemia. sí. Y me hiciste acordar que dijiste 2020 bis en educación hasta marzo, me parece que no nos largan, así que estamos como los docentes como Bueno, diciendo, por ejemplo. pará, que estamos trabajando desde marzo, atando todo con alambre y nos querés hacer trabajar Sí, las vacaciones de verano, pero bueno, sí, hay sí, que sí. seguir Hay batallando. un montón de conceptos que cambiaron, esto de algunos empleadores que piensan que los trabajadores por estar en la casa la están pasando bomba. Algunos, viste, algunos oligarcas, por llamar, para meter un poquito, a ver Sí, si sí, no se me para, corta. antes que se corte. Algunos oligarcas piensan, viste, que no, se fue a la casa. Ellos se piensan que los trabajadores se armaron una playita, tienen un vino tinto al costado y están así tirados para atrás Sí, sí. y con un coso con la computadora, o algunos que no soportan, algunos patrones no soportan que los trabajadores tengan un poco no sé, de estar en su casa, de cuidarse. Estamos hablando de cuidarse, pero bueno. También analizar todas esas cosas está buena y digo, pensar que los profesores o los maestros,
leí la palabra los pedagogos, Claro, no laburaron desde marzo, es tener un esa pensamiento concepción. totalmente irreal. Sí, Está mal, es erróneo esa conclusión que están sacando algunos. Y el solo hecho de pensar la escuela dentro de las aulas también hay que repensarlo nuevamente. O sea, hay que armar todo y espero que esta vez sí agarren a Freire. sí, Digo, sí, no, ya pero que van a hacer todo nuevo, bueno, ahora sí, agarren a Freire, tráiganlo, vean qué pueden hacer. Igual algunos, viste, algunos que están, los que deciden arriba se piensan que van a querer instalar selvas. Van a leer tan mal a Freire que van a decir, bueno, instalemos selvas. acá, bueno, esto está muy Shanghái, no sé quién será, pero bueno, dice debe ser docente o docenta. Uno debe ser, uno se ve obligado a ser de más porque no te ven. Sí, uno hace todo, creo que por sus alumnos y alumnas, si estamos hablando de la docencia. Estas últimas reuniones, esto que vos decís, ojalá que lean a Freire, todos hablando de la empatía, de ponerse del lugar del alumno, de la alumna. A ver, flaco, flaca, te veo los trabajos que mandás y seguís mandando cuestionarios de textos no masticados. Entonces el chico Sí. va a copiar y pegar de Google y listo. Y si te lo entrega, porque le parece nada útil lo que le estás mandando. Le Entonces, mando un viste, saludo a Luciana, Luciana que es una amiga Luz, bárbaro. sí, la cuenta es esto es muy Shanghái, esto está muy Shanghái, pero es Luciana, una amiga siempre me banca, así que un beso enorme, que está siempre, pero sí, no, perdón, que no te quería interrumpir, aunque suelo Así. incurrir en eso, pero digo, porque no, justo dijiste algo de Freire, a veces también viste como no, bueno, pero estos me vienen a hablar de algo que no tiene nada que ver o algo por el estilo, pero yo sé de muchos profesores que la están padeciendo, que tuvieron que rearmarse todo y que ahora le digan, bueno, laburen en el verano, es no tomar a los profesores como, y a las profesoras como trabajadores. Es olvidarse que son trabajadores, es pensar que están en un lugar de privilegio. Y no están en un lugar de privilegio. Es como vos decís, los que arman las currículas están totalmente equivocados por esto que vos estabas diciendo recién. Le estás dando la posibilidad al chico o a la chica o al estudiante que agarre y copie. ¿Pero por qué? No es la culpa No. del estudiante. La culpa es de las personas que están arriba decidiendo por la currícula. Están pensando más en ver cómo hacer para volver a la escuela que darle las herramientas a las personas para que puedan tener la posibilidad de ir a la escuela de otra manera. Y ahí es como decís, bueno, estamos equivocándonos de vuelta, pero porque no te escuchan a vos, porque no lo escuchan a Fede, por ejemplo, que también es profesor, o no escuchan a las personas que te están diciendo, che, pará, podemos buscar la solución e ir por otro lado para dar las clases. Me parece Sí, que va por los ahí. y las que están en el aula o las que se montaron, que fueron los docentes y las docentes, un sistema de educación al hombro se lo montaron los docentes y las docentes, nadie más. Se llevaron el aula a la casa con hijos, hijas, hijes, marido, señora, mamá, papá, con todo lo que eso implica, tener que montar un sistema de internet en tu casa, bueno, y así estaríamos horas describiendo. Entonces, bueno, Sí, esperemos como vos decías, que escuchen en realidad a los protagonistas, que son los alumnos, las alumnas y los docentes y las docentes. Así que veremos qué es lo que pasa, pero coincido con vos en que la presencialidad hay que ya tomarla de otra manera. Si no aprendimos en pandemia, ya está, no aprendemos más, porque te está obligando la situación mundial que te replantees directamente todo el sistema de educación. sí. Sí. Desde por ejemplo, ahora le agregamos, ya se venía pidiendo que se modifique la currícula. En realidad, la parte, Mm. la cuestión curricular, lo que se enseña o lo que se aprende. Yo creo que ahora ya habría que aprovechar y agregar el tema del aula, de la presencialidad. No tiene que ser un profesor, no tiene que ser un profesor revolucionario, aquel que, como era antes, que salga del aula. Digo, algunos se dieron cuenta que pasaba eso cuando vieron la serie Merlí, Tal pero cual, en realidad yo te puedo dar un totalmente. montón de ejemplos de otros profesores que lo hacían ya desde hace muchísimo tiempo
acá en Arrecifes y en Capital, en cualquier lado. Tampoco, y aparte de eso, digo, no tiene que tomarse algo, se tienen que haber enterado desde antes que había profesores en el campo que iban a caballo a dar clases, o se tienen que haber enterado que había profesoras en el Tigre que iban en bote a dar clases. No puede ser que no se hayan enterado nunca. No, y a mí Que me recién pasa ahora se... de ver de que hay docentes, está bien, es generacional y a veces se entiende y a veces no, y creo que esas discusiones no vale perder energías ni tiempo, pero hay docentes que todavía les hace ruido un Merlí que vino a plantear un paradigma de enseñanza porque es distinto, porque sale del molde, Claro. y los chicos te están pidiendo que salgas porque ellos ya hace rato que están fuera de ese molde. Entonces no te puedes comunicar con ellos porque hay una pared. Eh, pero bueno, es complicado. A mí me pasan las reuniones ya mucho que ya ni opino porque es complicado porque ya tienen una posición tomada. Entonces voy a decir, siempre quedo como la criticona, ¿viste? La que se queja por todo. Digo, Ah, hagan lo que nos quieran. costó mucho que nos den el lugar para criticar. Ahora Ahora hay que hay que utilizarlo, hay que utilizarlo todo lo que se hay que pueda. Todo lo que se pueda hay que hacerlo. Yo voy buscando discusiones por ahí. A veces hay discusiones que tirame una, no son mías y me meto igual. Hola, ¿qué tal? Vengo a discutir, ya fue. vengo a decir Entretenemos un rato. tal cual. Bueno, Mili decía de rendir en pandemia, te la debo también, sí, no me quiero ni Sí, imaginar. No, es complicado. sí, Por eso digo, sí, son tengo. pocos los docentes también que se ponen del lado del alumno, de la alumna. Yo recomiendo Sí, estudiar cualquier cosa, un curso de lo que te pintó, metete porque te da ese lugar de alumno a alumna para que seas empático, empática con lo que le pasa a tus alumnos. Pero bueno, sí, eso estaría sí, sí. bueno. De hecho, es verdad lo que decís. Algunos docentes se piensan, de la misma manera que los patrones, cuando yo dije algunos oligarcas, se piensan que los alumnos o alumnas, como están en la casa, están en un momento de La privilegio están también. Y pasando estudiar en bien, tu casa es sí, un no, despelote. ni hablar. Nosotros vivimos, en el CUDA vivimos hasta con 30 personas al mismo tiempo. Y estudiar con 30 personas alrededor era difícil. Entonces, Imagínate tener una videollamada con 30 personas que andan dando vuelta en la casa, o sea, imposible. pero sí, equivocamos los caminos. Este estado gendarme llega a muchos lados. Como por ejemplo, están viendo a ver si estás conectado o no estás conectado, Si si tenés pusiste la una foto o no cámara, pusiste la foto. sí. Sí, sí, ojo, para los diputados Sí, no, no, ¿eh? no Para vale la diputados y senadores excepción. que estén. Sí. Ahí sí hay que vigilarlos porque son terribles. Pero a los pibes y a las pibas, viste, dale. Está conectado, digo, todos sabemos que hay formas diferentes de estudiar, hay formas de acceder a los textos de forma diferente. No es que se dejó de leer, sino que se lee de forma diferente. No le Entonces, des tema, me Fede. parece. No, vamos a terminar. Ya nada, terminamos cuando quiera, porque si no, yo sigo hablando, ¿eh? Yo no te hagas problema que. Aunque haya dos acá, en los Sí, ojitos, ahí, no, ojitos si dos, yo yo sigo, sigo. más vale. Vos decime, va a venir Alan y Alan Barcelona y Te va a después fletar va a así, decir, dale, chiqui, che, ya cortá. terminó tu momento, me toca. Así que la picante dice Fede, que si querías discusión, te pregunto si crees que los docentes son oligarcas. No sé si son. Hay de todo, como en todo rubro. Como todo Sí, rubro. porque tenés docentes. A ver, yo no sé si oligarcas, pero no sé si forman parte del. No les diría que son parte de las familias Claro. oligárquicas de la Argentina. A veces uno dice oligarcas como para envolver, pero sí fascistas. Sí tenés docentes fascistas, claramente. Y eso sí, lo podemos argumentar de un montón de maneras. Sí, pero estaríamos cinco Eh, horas más y nada, y Claro, no pero sí te terminaríamos la más. dejo ahí. Cuando quiera Fede, hablamos, no Sí. tengo problema. Hacemos un vivo con Sí, Federico. no, Sí, aparte y hablamos. Pero aparte hay docentes, Chiqui, hay docentes de derecha. sí, se creen, obvio, todo va, yo coincido de que Ah, te hay que se podés creen, sí, creer porque He-Man y bueno, yo decir, no, flaco, no, no sos te He-Man, dejo, claramente. te dejo esto, te dejo esto. La docencia viene del entramado y del nacimiento de la burguesía, de aquella burguesía que era también, porque que formaban parte de los abogados, esa burguesía letrada en algún punto, viene de esa parte también. Por lo Sí, tanto, tenés una personalidad en algunos todavía burguesa, esto de la clase media que se trasladó a la tal Argentina. cual. Hay mucho de clase media ahí y ya sabemos
la personalidad que tenemos nosotros quienes estamos en la clase media, esto que fluctuamos todo el tiempo con lo económico, con lo social, que nos lleva para un lado, pensar para otro. Digo, está muy en vilo eso también. Digo, los docentes forman parte de esa burguesía, y si me meto del lado, si mi corazoncito se va a la izquierda, y ahí sí te tengo que decir que, bueno, son burgueses, entonces es como medio, ¿viste? Pero bueno, algunas discusiones son medio añejas. No, Chiqui tendría que escribir lo que sea, tendrías que escribir en relación al fascismo, pero no nos vamos a meter el tema, se lo dejamos por quien quiera que organice un asado o una choripaneada con vino y le contamos, porque ahí está puede... Nicolás Aranda me sufre Sí, en ¿no? varios Me asados me ha imagino. sufrido, un amigo. Pero no podemos dar a conocer un trabajo que me hizo hacer públicamente, no lo vamos a dar a conocer, un trabajo que me hizo hacer Chiqui para la facultad sobre fascismo. Eso va a ser por una charla Mirá cómo privada. me echás la culpa a Fuiste mí. vos, pero Me echás bueno, la culpa a mí, está bien. yo quería probar, así que bueno, me vendí por la promoción, así que bueno, valió la pena, digamos. Me arrepiento de ese trabajo, me arrepiento un poco. Ah, pero bueno, bien, nos hizo plantear, a mí aprendió muchísimo, la profe Gorila contentísima y bueno, y aprobé, Claro. promocioné, me lo saqué de encima, pero ya empecé a partir de ese trabajo a mirar desde distintas perspectivas y eso te da por más que estés de acuerdo o Sí, no, sí. todo lo que veníamos hablando antes, a ver, por más que estemos de acuerdo o no, estas teorías existen, conocelas. Sí, por supuesto. Después saca tu Sí, propia sí, sí. conclusión en el trabajo de investigación que hiciste. Así que eso está buenísimo. ¿Cómo Nico, convencer a un gorila? Era el claro, trabajo que se tal llamaba. cual. Parte 1. Sí. Le mandamos Ahí, saludos liberales a claro. Nico. Saludos de Milei para Nico. Qué pibe. Che, Chiqui, bueno, Pero sí, bueno, le muchísimas perdono todo gracias. porque me sufrió un montón de veces. Muchísimas gracias No, por este no. contacto, la verdad que como siempre un placer. Y nada, ojalá que pronto se dé el encuentro, porque si bien está buena la virtualidad, y con esto cierro y te lo comento, porque estuve re emocionada y lo pude compartir nada más en Instagram, que lo sepa la gente. Ayer estaba entre una cursada con un coso y escuchando a Dora Barracos en un vivo de Instagram. Le mandé una pregunta Bien, y la contestó. Y aparte, la re contestó. amorosa, como Sabrina, que es casi que me muero de la emoción. Digo, bueno, lo bueno es la virtualidad. Yo soy bastante anti estas cosas, pero lo que veníamos hablando, hay que ayornarse, hay que conocer, hay que de alguna manera transformar ciertas cuestiones, adaptarse sería Sí. a los cambios. Así que bueno, soy de que tenemos pendiente la charla y la comida, pero bueno, ya se dará. Mientras tanto, buenísimo esto, el encuentro, la charla, el compartir la palabra y que te hayas tomado este tiempito para compartirte con nosotros. No, a ustedes gracias por darnos como te dije, darnos la oportunidad. Nosotros los periodistas siempre es sumamente necesario hablar desde el rol de entrevistado, porque ahí es cuando se conoce también lo que nosotros pensamos, Claro. lo que pensamos sobre otros temas. Y aparte, para contar un poco también, gracias por recordar a mi abuelo, a Hugo Peta, que fue un periodista de acá de Arrecifes, y por hablar un poquito. Es así de cortita mi historia, pero está Dale. bueno, y están Sí, buenos también todos los... La otra vez, por ejemplo, el vivo que hiciste con Laurita estuvo muy bueno, que estuve ahí prendido también, que es una compañera del CUDA, que también todo lo que le costó estudiar y que la está rompiendo ahora con el mal. chocolate, que todavía no lo probé, que lo tengo que probar. Sí, Así que, tiramos el chivo nada, de paso de Laurita, síganla en la.choc, la.choc en Instagram. Nada, después sí. por privado te digo mi definición porque no da, viste, como Ajá, definimos ciertas está cuestiones, bien. pero el chocolate es lo máximo, un chocolate artesanal. Aparte, Lauri le pone toda su magia artística y Sí, utiliza productos que tan originales como ella, así que bien, recomendadísimos. bien, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Aprendiste rápido, ¿eh? A tirar publicidad Tiré en... el chivo. Bueno, no, gracias, no, aposta gracias a vos, a Mili, a La Revuelta, a Radio Cero, y gracias por acordarse siempre. Y nada, nos debemos esa presencialidad, pero cada vez que necesiten o quieran hablar un rato, yo estoy para hablar, estoy siempre. Buenísimo, estamos en contacto, che. Cuídate, Un beso adiós. grande. Chao, hasta luego.